En el corazón de la antigua Uz vivía un hombre llamado Job, un hombre de carácter impecable y profunda fe. La vida de Job era un testimonio de rectitud. Era un faro de esperanza, un brillante ejemplo de devoción a Dios. Sus días estaban llenos de bendiciones. Su corazón rebosaba de gratitud. La fe de Job era inquebrantable. Poco sabía él que una tormenta se avecinaba en el horizonte. ¿Saldría su fe aún más fuerte, purificada por el fuego de la adversidad? Sin que Job lo supiera, una conversación celestial estaba teniendo lugar. Dios, orgulloso de su fiel siervo, habló de la inquebrantable devoción de Job. Pero un retador surgió, cuestionando la profundidad de la fe de Job. Este retador insinuó que la piedad de Job era simplemente producto de su cómoda vida. Dios, confiado en la lealtad de Job, permitió que esta prueba comenzara. Permitió al retador desatar lo peor sobre Job, pero le prohibió hacerle daño físico. Un drama divino estaba a punto de desarrollarse. La vida de Job era un tapiz tejido con hilos de bendiciones. Sus rebaños pastaban en vastos pastos. Sus campos rebosaban de abundantes cosechas. Su riqueza, un testimonio de su arduo trabajo y el favor de Dios. Cada amanecer traía nuevas oportunidades de prosperidad. Cada atardecer, un sueño tranquilo lleno de gratitud. Su corazón rebosaba de alegría. Vivía en armonía con sus vecinos. Su reputación, impecable, su integridad, incuestionable. Job era un pilar de su comunidad. Su vida era un testimonio del poder de la fe. Poco sabía él que esta existencia idílica estaba a punto de ser sacudida hasta la médula. La riqueza de Job era legendaria, sus rebaños, la envidia de todos los pastores. Miles de ovejas, cabras y camellos vagaban por sus tierras. Su lana, leche y pieles le traían grandes riquezas. Era un hombre de negocios astuto, pero siempre justo y compasivo. Sus tratos estaban marcados por la integridad y la honestidad. Sus almacenes rebosaban de grano. Proveía para su familia y compartía generosamente con los menos afortunados. Los pobres y los necesitados acudían a su puerta, sabiendo que encontrarían consuelo y apoyo. Su nombre era sinónimo de prosperidad. Sin embargo, Job nunca olvidó la fuente de sus bendiciones. El mayor tesoro de Job no se medía en oro o ganado. Era el amor que tenía por su familia. 7 hijos y 3 hijas, el orgullo de su corazón. Apreciaba cada momento que pasaba con ellos. Sus risas resonaban por sus grandes salones, llenando su vida de una alegría inconmensurable. Les inculcó los valores de la fe, la integridad y la compasión. Sus hijos le ayudaban a administrar su vasta hacienda. Sus hijas aportaban gracia y calidez a su hogar. Eran su legado, un testimonio de las bendiciones de una vida vivida de acuerdo con la voluntad de Dios. El sol salió como cualquier otro día, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí. La tranquilidad de la mañana envolvía el campo, prometiendo un día de paz y prosperidad. Los pájaros cantaban suavemente, y el rocío de la madrugada brillaba en las hojas verdes. Job, un hombre de rutina, se levantó temprano para ofrecer sus oraciones matutinas. Cada día, sin falta, se arrodillaba en el mismo lugar, agradeciendo por las bendiciones que había recibido. Su fe era inquebrantable, y su devoción, profunda. Dio gracias a Dios por sus bendiciones, sin darse cuenta de la mano siniestra que estaba a punto de tocar su vida. En su corazón, había una paz que solo la fe puede proporcionar, una calma que pronto sería destrozada. Las noticias llegaron como un trueno, un rugido en el horizonte, una señal de que algo terrible estaba por suceder. Las nubes oscuras se arremolinaban, presagiando el desastre que se avecinaba. Un mensajero, sin aliento y temblando, trajo noticias de un horror inimaginable. Su rostro estaba pálido, y sus ojos llenos de terror. Cada palabra que pronunciaba era como un golpe, cada frase, una herida. El mundo entero de Job se derrumbó a su alrededor mientras absorbía el devastador golpe. Su corazón latía con fuerza, y su mente luchaba por comprender la magnitud de la tragedia. Todo lo que había conocido y amado estaba siendo arrancado de él. Sus hijos e hijas ya no estaban. La casa, que una vez resonaba con risas y alegría, ahora estaba sumida en un silencio sepulcral. Los juguetes abandonados y la mesa vacía eran testigos mudos de la pérdida. Su preciado ganado había perecido en una serie de eventos desafortunados.
Los campos que antes estaban llenos de vida, ahora eran un paisaje desolado de muerte y destrucción. La riqueza que había acumulado con tanto esfuerzo se había desvanecido. La cruel mano del destino lo había dejado desnudo, dejándolo tambaleándose en estado de shock e incredulidad. Job, un hombre que había tenido todo, ahora no tenía nada. Su espíritu estaba quebrantado, y su alma, perdida en un mar de dolor y desesperación. El dolor, como una ola implacable, se estrelló sobre Job, amenazando con ahogarlo en sus profundidades. El dolor de perder a sus hijos era insoportable. La risa, una vez vibrante, de sus hijos ahora resonaba solo en las cámaras de su memoria. La pérdida de su riqueza palidecía en comparación con el enorme agujero en su corazón. Su esposa, con el corazón destrozado, lloraba a su lado. Compartía su dolor, ofreciendo el poco consuelo que podía reunir. El peso de su pérdida amenazaba con aplastar su espíritu. A pesar del implacable asalto a su espíritu, Job se negó a maldecir a Dios. Su fe, aunque probada más allá de toda medida, permaneció como un destello de luz en la abrumadora oscuridad. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, se lamentaba. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Incluso en lo más profundo de su desesperación, reconoció la soberanía de su Creador. Su fe, lejos de ser extinguida por el sufrimiento, comenzó a arder con una extraña intensidad. Se aferró a la creencia de que Dios tenía un propósito, incluso en medio del sufrimiento. La noticia de la difícil situación de Job se extendió rápidamente por toda la región, llegando a oídos de 3 amigos que lo tenían en alta estima. Estos amigos, conocidos por su sabiduría y devoción, no podían quedarse de brazos cruzados. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres de sabiduría y piedad, se reunieron para discutir cómo podrían ayudar a su amigo en su momento de necesidad. Decidieron emprender un largo viaje para consolar a su compañero afligido. Sabían que su presencia y apoyo eran cruciales en estos momentos difíciles. Al llegar a la casa de Job, se encontraron con una escena de total devastación. La casa que una vez fue un lugar de alegría y prosperidad, ahora estaba en ruinas. Job, con el cuerpo devastado por el dolor, apenas podía reconocer a sus amigos. Su sufrimiento era tan profundo que parecía haber envejecido años en cuestión de días. Estaba sentado entre las cenizas de su antigua vida, rodeado de los restos de lo que una vez fue su hogar y su felicidad. Abrumados por la emoción, los 3 amigos rasgaron sus vestiduras en señal de duelo y respeto por el inmenso dolor de Job. Se unieron a él en su sufrimiento, llorando junto a Job y compartiendo su tristeza. No había palabras que pudieran aliviar el dolor, pero su presencia era un consuelo en sí misma. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron en silencio, compartiendo su dolor. No intentaron ofrecer soluciones ni palabras vacías de consuelo. Simplemente estuvieron allí, en silencio, permitiendo que Job sintiera su presencia y apoyo incondicional. Este acto de solidaridad y empatía fue más poderoso que cualquier palabra. Su presencia proporcionó un respiro temporal de la tormenta que rugía dentro del alma de Job. En esos momentos de silencio compartido, Job encontró un pequeño alivio, sabiendo que no estaba solo en su sufrimiento. A medida que pasaban los días de luto, los amigos comenzaron a ofrecer su consejo. Elifaz, el mayor, habló primero. Sus palabras, aunque bien intencionadas, llevaban un sutil trasfondo de acusación. «Considera ahora», comenzó Elifaz, «quién, siendo inocente, ha perecido jamás. ¿Dónde fueron destruidos los rectos?» Bildad y Zofar, haciéndose eco de los sentimientos de Elifaz, añadieron sus voces al coro de acusación. Insinuaron que el sufrimiento era consecuencia del pecado. Job, con el corazón ya apesadumbrado por el dolor, ahora se encontraba defendiendo su rectitud. A pesar de las acusaciones, Job se negó a flaquear en su fe. Sabía en su corazón que no había cometido ningún pecado digno de tal castigo. «Aunque me matare, en él esperaré», proclamó Job. Reconoció el poder y la soberanía de Dios. Sus palabras, testimonio de la fuerza perdurable de su fe, resonaron a través de los siglos. La fe inquebrantable de Job, sin embargo, no estuvo exenta de momentos de duda.
Anhelaba una explicación del Dios al que había servido tan fielmente. En lo más profundo de su desesperación, Job se atrevió a cuestionar la justicia de Dios. Clamó con angustia, exigiendo saber por qué se veía obligado a soportar tal sufrimiento. Oh, si yo supiera dónde encontrarlo, se lamentaba Job. Anhelaba defender su caso ante el Todopoderoso. Su fe, aunque sacudida, se negó a extinguirse. El cuestionamiento de Job demostró la profundidad de su relación con Dios. Su honestidad sirvió como testimonio del espíritu inquebrantable de un hombre que luchaba con los misterios de la fe. Silencio. Un silencio ensordecedor respondió a las súplicas de Job. Los días se convertían en noches, aún sin respuesta. ¿Le había abandonado Dios? Sus amigos, agotados sus consejos, se sentaron en un silencio atónito. Los cielos parecían una puerta cerrada. Entonces, el viento se levantó. Un torbellino, poderoso e inesperado, barrió el desolado paisaje. La tierra misma tembló cuando una voz, estruendosa y majestuosa, resonó desde el corazón de la tormenta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, resonó la voz. Dios le recordó a Job su limitada perspectiva humana. Job, humilde e impresionado, se dio cuenta de la audacia de cuestionar al Todopoderoso. Job, humillado por la presencia de Dios, se arrepintió de sus dudas. Reconoció el vasto abismo entre su comprensión humana y la sabiduría divina de Dios. Con un corazón lleno de una nueva comprensión, Job emergió de las profundidades de su desesperación. Su fe, probada y purificada por el fuego, brilló más que nunca. Dios, fiel a su naturaleza, colmó a Job de bendiciones. Su riqueza se duplicó. Fue bendecido con una nueva familia, 10 hijos que llenaron su vida de amor y risas. La historia de Job sirve de inspiración para todos los que se enfrentan a la adversidad. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente. El viaje de Job, un testimonio de la resistencia del espíritu humano, ofrece lecciones atemporales. A través de sus pruebas y tribulaciones, Job nos muestra que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con fe y determinación. Su historia es un recordatorio poderoso de que, aunque la vida puede ser incierta y llena de desafíos, siempre hay una manera de encontrar esperanza y propósito en medio de la adversidad. Nos recuerda que la fe no es la ausencia de tormentas, sino el ancla que nos mantiene firmes en medio de ellas. En los momentos más oscuros, cuando las olas de la vida parecen abrumadoras, es nuestra fe la que nos proporciona la estabilidad y la fuerza necesarias para seguir adelante. Job, a pesar de perderlo todo, nunca perdió su fe. Esta fe inquebrantable es lo que le permitió soportar sus pruebas y eventualmente encontrar la redención y la restauración. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento puede tener un propósito. No siempre entendemos por qué enfrentamos ciertas dificultades, pero a menudo estas experiencias nos moldean y nos preparan para un futuro mejor. El sufrimiento de Job no fue en vano. A través de su dolor, aprendió lecciones valiosas sobre la paciencia, la humildad y la confianza en Dios. Estas lecciones no solo lo beneficiaron a él, sino que también han servido como guía para innumerables personas a lo largo de los siglos. Puede refinar nuestro carácter, profundizar nuestra compasión y acercarnos a lo divino. Cuando enfrentamos el dolor y la pérdida, tenemos la oportunidad de crecer y desarrollarnos de maneras que nunca habríamos imaginado. La historia de Job nos muestra que, a través del sufrimiento, podemos encontrar una conexión más profunda con los demás y con lo divino. Nos enseña a ser más compasivos, más comprensivos y más agradecidos por las bendiciones que tenemos. La historia de Job es un faro de esperanza, un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar de todas las pruebas que enfrentó, Job nunca perdió su fe en Dios. Esta fe fue recompensada al final, cuando Dios restauró todo lo que Job había perdido, y más. La historia de Job nos recuerda que, aunque podamos enfrentar tiempos difíciles, siempre hay esperanza y la promesa de un nuevo amanecer. Es un recordatorio de que Dios es fiel y que nunca nos abandona, incluso en nuestros momentos más oscuros. Nos recuerda que incluso en la noche más oscura, el amanecer finalmente llegará. No importa cuán desesperada pueda parecer una situación, siempre hay luz al final del túnel.
La historia de Job nos enseña a mantener la esperanza y a confiar en que con el tiempo las cosas mejorarán. Es un mensaje de perseverancia y fe, de creer que, aunque las cosas puedan ser difíciles ahora, el futuro tiene el potencial de ser brillante y lleno de promesas. Nos anima a aferrarnos a nuestra fe, a perseverar en la oración y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. La oración fue una parte fundamental de la vida de Job y a través de ella encontró la fuerza para seguir adelante. Nos enseña que, en nuestros momentos de necesidad, podemos recurrir a la oración para encontrar consuelo y guía. La historia de Job nos inspira a mantener nuestra fe viva, a seguir orando y a confiar en que Dios tiene un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Recuerda darle me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje de esperanza con tus seres queridos. Al compartir estas historias y lecciones, podemos inspirar a otros y ayudarles a encontrar la fuerza y la esperanza que necesitan en sus propias vidas. La historia de Job es un poderoso recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas y que juntos podemos superar cualquier desafío. Que la historia de Job te inspire a afrontar tus propios desafíos con valentía, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino. No importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza y la promesa de un futuro mejor. La historia de Job nos enseña que, con fe y determinación, podemos superar cualquier obstáculo y encontrar la paz y la felicidad que buscamos. Que su legado te guíe y te fortalezca en tu propio viaje.